Saludos estudiantes del módulo de Física 2 de la UFEC Baní. Este es José Montes de Oca, su profesor de Física 2, y hemos preparado este primer video con algunos conceptos fundamentales de Física 1 y 2 que serán abordados en el examen final de este módulo. El propósito de este primer video es ofrecer un resumen de algunas de las principales ideas abordadas en los módulos de Física 1 y 2, de modo que pueda servir de guía práctica de preparación para el examen final. Por ello les exhortamos que presten mucha atención, que estudien detenidamente los conceptos que vamos a estar abordando en este primer video. Los pueden ampliar con búsquedas en internet o con lecturas de libros de física, y todo esto va dirigido pues a la preparación para el examen final. El contenido que vamos a estar viendo en este primer video son algunos conceptos básicos, no todo lo involucrado, sino algunas ideas principales. La idea de fenómeno físico, algo muy fácil de entender, y que todo eso es el objeto de estudio de la física. De cuáles ramas está hecha la física, particularmente esa rama que es la mecánica clásica. Veremos definición de cinemática, las leyes de Newton, inercia, dinámica, fuerza, fricción, energía, trabajo, potencia, energía cinética y energía potencial. Este primer video es ante todo conceptual. Aquí no vamos a estar haciendo ningún tipo de cálculo, sino que queremos que se entiendan las ideas. Entonces, lo primero es una definición apropiada de física. La física es la ciencia que trata de la estructura de la materia y de las interacciones entre los constituyentes fundamentales del universo observable, según esta definición de la Enciclopedia Británica, la prestigiosa enciclopedia online. El campo de estudio de la física abarca no solo el comportamiento de los objetos bajo la acción de las fuerzas dadas, sino también la naturaleza y el origen de los campos de fuerza gravitacional, electromagnética y nuclear. Su objetivo final es la formulación de unos cuantos principios integrales que reúnan y explican todos esos fenómenos dispares. En síntesis, la física lo que hace es estudiar la naturaleza. Aquí vemos algunos fenómenos físicos, como son la electricidad, la fuerza gravitatoria, la estructura atómica, cómo interactúan allí fuerzas para mantener unidos los protones y neutrones del núcleo del átomo, o para hacer que giren alrededor del núcleo los electrones. Allí hay fuerzas nucleares que están actuando, y todo eso es objeto de estudio de la física. Algo tan fácil de observar como es el movimiento, todo tipo de movimiento, circular, rectilíneo, curvilíneo, es también objeto de la física. Las diferentes máquinas, su funcionamiento, las maquinarias, los diferentes tipos de ondas de radio, ondas electromagnéticas, el magnetismo, la luz, el calor, son algunos de los fenómenos físicos objeto de estudio de esta ciencia. Tenemos allí una frase para la reflexión del famoso físico Nikola Tesla: lo que un hombre llama Dios, otro hombre lo llama leyes de la física. Este cuadro sinóptico que está aquí lo estuvimos viendo frecuentemente durante el desarrollo del módulo de Física 2. Como vemos, la física puede ser dividida en dos grandes ramas: la física clásica y la física moderna. Entonces, dentro de la física clásica encontramos ramas como la mecánica, la óptica, acústica, electromagnetismo, termodinámica.
La física clásica ha sido también denominada la física newtoniana en honor a ese célebre personaje Isaac Newton. Los módulos 1 y 2 del programa de física de la UFEC están dirigidos a lo que es la mecánica, y dentro de la mecánica tenemos ramas como la dinámica, la estática y la cinemática. Allí vemos una imagen del físico italiano del siglo XVII, Galileo Galilei, a quien se le atribuye ser uno de los grandes pioneros de la física moderna. Según la cultura popular, Galileo hacía experimentos allí en la famosa Torre de Pisa, tal como se ve en la figura, lanzando objetos, haciendo experimentos para calcular el movimiento, la velocidad, la fuerza gravitatoria, pero no fue sino hasta un tiempo más tarde cuando Sir Isaac Newton estableció las leyes de lo que actualmente es la física clásica, la física newtoniana. La otra rama en la cual se puede dividir la física es la llamada física moderna, en la cual podemos encontrar ramas como la física nuclear, física atómica, la física de partículas elementales, la física relativista y la mecánica cuántica. Y una figura central pionera allí es el gran Albert Einstein, uno de los más grandes genios del siglo XX. Sin embargo, a lo que nosotros nos vamos a enfocar es a la mecánica clásica, la física clásica newtoniana, ya que el programa de física 1 y 2 pues está dirigido hacia esta área. Es posible que más adelante en otros módulos de física puedan ver algo de física moderna. Recuerdo allí un pequeño distractor que había en uno de los exámenes que le dimos, y incluíamos el concepto de física relativista, el cual no ha sido abordado en el módulo actual. Tenemos una definición de lo que es la mecánica clásica según la Enciclopedia Británica. La mecánica clásica se ocupa del movimiento de cuerpos bajo la influencia de fuerzas o con equilibrio de cuerpos cuando todas las fuerzas están equilibradas. Es decir, la mecánica se ocupa del movimiento de los cuerpos. Los conceptos centrales en la mecánica clásica son la fuerza, la masa y el movimiento. Más adelante veremos definiciones de estos conceptos. Tenemos que la cinemática es una rama de la física, una subdivisión de la mecánica clásica relacionada con el movimiento geométricamente posible de un cuerpo o sistema de cuerpos, sin considerar las fuerzas involucradas, es decir, las causas y los efectos de los movimientos. Dentro de la cinemática tenemos algunos conceptos como la distancia, el desplazamiento, el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad y la aceleración, que más adelante veremos cómo hacer cálculos con todo esto en otro video. Tenemos entonces la dinámica, que es una parte central del actual módulo de física 2 y que es una rama de la física, subdivisión de la mecánica, que se ocupa del movimiento de los objetos materiales en relación con los factores físicos que los afectan: fuerza, masa, impulso, energía. Es decir, mientras que la cinemática se ocupa del movimiento sin tomar en consideración las causas que lo afectan, la dinámica sí toma en cuenta aquellas causas, aquellos factores que afectan el movimiento. Durante el desarrollo del módulo varias veces tratamos de esclarecer estos dos conceptos, el concepto de masa y el de peso, pero todavía se observa alguna confusión en el estudiantado, por lo cual es importante que tratemos de estar claros.
Se denomina masa en física a una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Hay otras definiciones más modernas, más precisas, pero esta es bastante aceptable. Es la definición clásica de lo que es masa. Entendamos por masa nada más que la cantidad de materia que tenga un cuerpo. Entonces, la unidad para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. El kilogramo, que es el múltiplo del gramo, exactamente 1000 gramos, es la unidad del Sistema Internacional para medir masa. Y es una magnitud escalar. Escalar significa que basta el número para comprender la magnitud. Solamente con el número es suficiente, no hace falta más información. Si algo pesa 10 kilogramos, pues ya eso es. 10 kilogramos me da la idea de qué se trata cuando se hace esa medida. En cambio, el peso constituye esencialmente la fuerza ejercida sobre la materia por la atracción gravitacional de la Tierra y por tanto varía de un lugar a otro. Es decir, mientras que la masa es una característica de la materia, de los cuerpos, el peso es una fuerza que tiene que ver con la fuerza gravitacional. Y como la fuerza gravitacional es variable según el lugar donde se esté en el universo, incluso aquí mismo en la Tierra, el peso de una misma persona o de un cuerpo no es el mismo según la posición que se esté en la Tierra. Una forma de ilustrarlo es la imagen esta que está en pantalla. Se observa allí una persona en la Tierra con una masa de 120 kilogramos. Si esa persona se desplazara a la Luna, se continuaría teniendo también una masa de como quiera de 120 kilogramos. En cambio, esa persona en la Tierra puede tener un peso de 1200 newton y esa misma persona tendría una variación en el peso en la Luna, ya que solamente sería de 200 newton. Ello se debe a que la Tierra ejerce una atracción mayor, tiene mayor fuerza gravitacional que la que tiene la Luna. Entonces, por eso el peso es menor. Tenemos las famosas leyes de Newton para el movimiento. La primera de estas leyes es la llamada ley de inercia, que establece que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa. La segunda ley, la definición de fuerza, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo, y tenemos una ecuación sencilla aquí a la izquierda, pero muy importante, que ha sido conocida como la ecuación fundamental de la dinámica. Fuerza es igual a masa por aceleración. Allí también aparecen las unidades en que se mide cada una de estas variables. La fuerza se mide en newtons, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton es la ley de acción-reacción, es decir que por cada acción hay una reacción hay una reacción igual y de signo opuesto. Un poco más en detalle, tenemos por acá la primera ley de Newton. Vemos que todo cuerpo que esté en reposo va a permanecer en ese estado, y para que se ponga en movimiento pues es necesario que haya una fuerza que lo ponga en movimiento. Allí se ilustra el caso de una pelota de fútbol allí en reposo, y si queremos pues que esta pelota se ponga en movimiento, pues obviamente algo va a tener que pasar. Por ejemplo, que alguien le dé una patada y la bola pues se pone en movimiento. Pero de igual manera, cuando un objeto está en movimiento, para detener a ese cuerpo es necesario también aplicarle una fuerza. Entonces esto es la ley de inercia. Para que un cuerpo cambie su estado de movimiento o reposo, tiene que actuar una fuerza sobre él. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración y a su masa, hay que añadir. Y de nuevo tenemos allí la famosa ecuación fundamental de la dinámica. Fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir,
Dependiendo de la masa que tenga un cuerpo, pues esto afecta la fuerza que hay que ejercer sobre él y la aceleración que ese cuerpo adquiere. La tercera ley de Newton es la ley de acción o reacción, algo muy conocido popularmente, y con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Allí se ven equipos de personas haciendo el juego para ver cuál equipo tiene más fuerza, ilustrando la acción y la reacción. Y una imagen de una persona queriendo mover un asno, pero el animal se resiste. Asimismo, la figura de alguien intentando empujar una pared. Y fíjense que se observan unas flechas que indican las direcciones de acción y reacción. Una definición de fuerza es que en mecánica es cualquier acción que tienda a mantener o alterar el movimiento de un cuerpo o a distorsionarlo. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de fuerza es el Newton, que se representa con el símbolo N. Ahí mismo tenemos dos tipos principales de fuerzas. Aquellas fuerzas de contacto que se presentan entre cuerpos que se tocan directamente, y hay fuerzas de campo que se presentan entre los cuerpos sin contacto alguno, o sea, son fuerzas que actúan a distancia. Un ejemplo de una fuerza de contacto fue una de las que estuvimos viendo en el módulo, fueron las fuerzas de fricción o rozamiento, que es la fuerza que resiste el deslizamiento o rodadura de un objeto sólido sobre otro. Allí, por ejemplo, en las imágenes vemos dos figuras. Vemos primero un libro en contacto con una superficie, quizás el piso, y entonces vemos la dirección del desplazamiento. Pero la rugosidad de la superficie del libro y del piso o la mesa, donde sea que esté el libro ubicado, se opone a ese desplazamiento, tiene un sentido contrario. Entonces allí estamos viendo las tres leyes de Newton en acción. Si el objeto está en reposo, hace falta una fuerza que lo ponga en movimiento. Esa es la primera ley de Newton, la de inercia. Segundo, al mover ese cuerpo, pues él mismo adquiere una aceleración que es proporcional a la masa y a la fuerza que se le aplique. Y tercero, pues hay una superficie en contacto que se está oponiendo al desplazamiento de ese objeto. Lo mismo ocurre con la segunda figura de una persona empujando allí ese objeto que está sobre lo que parecen ser especie de rodillos, y entonces hay una oposición al movimiento en cada caso. Esta es la idea básica de las fuerzas de fricción. Tenemos entonces dos conceptos muy importantes en física: el concepto de energía y trabajo, que están indisolublemente asociados. Energía no es un concepto fácil de definir en física, solo podemos tener una idea. Increíblemente sabemos todo lo que la energía puede hacer, pero darle una definición exacta de lo que es no es fácil. Entonces, usualmente se dice que en física se llama energía a la capacidad que tienen los cuerpos para hacer un trabajo. Puede existir en forma de energía potencial, cinética, térmica, eléctrica, química, nuclear, o de varias otras formas. Entonces, a la capacidad que tienen los cuerpos para provocar un trabajo, a eso es que se le llama energía. Mientras que se le llama trabajo en física a la medida de la transferencia de energía que se produce cuando un objeto se mueve a una distancia por una fuerza externa, al menos parte de la cual se aplica en la dirección del desplazamiento. Es decir, si se invierte energía, si se aplica una fuerza y se transfiere energía, y esa energía logra un desplazamiento, entonces estamos hablando de que ha ocurrido un trabajo. Aquí en esta imagen pues se ilustra de mejor manera el concepto. El trabajo mecánico es una magnitud escalar, es decir,
da una medida de la energía transferida a un cuerpo, y allí está la fórmula donde W representa el trabajo, F la fuerza, D el desplazamiento, y tenemos el coseno del ángulo que se forma. La fuerza ya sabemos que se mide en Newton, el desplazamiento en el sistema internacional se mide en metros, el trabajo se mide en Newton por metro, de lo que resulta esa unidad que se llama Joule, el julio. Y entonces vemos a la derecha de la imagen que las fuerzas al actuar sobre un cuerpo producen cambios en su velocidad, por tanto transfieren energía. Tenemos entonces el concepto de potencia en física. Potencia es la tasa de tiempo en hacer un trabajo o entregar energía, y se puede expresar como la cantidad de trabajo realizado o energía transferida dividida por el intervalo de tiempo. Se mide en vatios o en watts, que es lo mismo que dividir la unidad de julio por segundo. Entonces tenemos allí la fórmula de potencia. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Energía cinética es la energía asociada al movimiento. Esta energía depende de la masa y de la velocidad. Y ahí vemos la fórmula de energía cinética. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un cuerpo de masa m que lleva una velocidad v, pues posee energía. La energía cinética es la energía asociada a un cuerpo en movimiento. Por el contrario, la energía potencial es la energía almacenada que depende de la posición relativa de varias partes de un sistema. Hay una ilustración de una persona haciendo rodar un objeto, posiblemente una piedra, y por supuesto, si esa persona quiere subir el objeto a la cima de la colina allí, pues tiene que hacer una inversión de energía. Pero la piedra allí en lo alto tiene una cantidad mayor de lo que se llama energía potencial. Abajo en la misma imagen vemos como la piedra se le ha caído a esa persona. Entonces la piedra libera su energía cuando desciende al nivel inferior. Es decir, lo que se está es ilustrando de que cuando un cuerpo tiene una cierta posición, y si por ejemplo aumenta su altura, pues ahí mismo aumenta su energía potencial. Cuando el cuerpo entonces rueda y está en movimiento, entonces la energía potencial se convierte en energía cinética.